Claro que sí. En el año 1939, en Londres, una maestra llamada Vera estaba buscando la manera de ganar un poco de dinero extra. Fue entonces cuando una agencia de empleo le habló de una oferta bastante extraña, pero al mismo tiempo demasiado atractiva como para ignorarla. Una pareja casada y adinerada, conocida como los Owen, había enviado una carta solicitando que Vera trabajara para ellos como asistente y secretaria. El empleo se llevaría a cabo en su casa, ubicada en una isla remota llamada Soldier Island, frente a la costa de Devon. La paga era increíblemente alta y si todo salía bien, incluso existía la posibilidad de que el puesto se volviera permanente. Naturalmente, Vera aceptó. Poco después, Vera viajó en tren hasta el puerto. Al llegar, encontró a otros 5 invitados esperando en el mismo lugar. Todos fueron llevados a través del mar por un barquero llamado Narracot, quien había sido contratado especialmente por la pareja multimillonaria. Después de un largo viaje sobre el agua, finalmente llegaron a Soldier Island, donde fueron recibidos por 2 sirvientes de la casa, Thomas y Ethel, quienes también habían sido contratados por los misteriosos Owen. Los 6 visitantes fueron llevados entonces hasta una gran mansión ubicada en medio de un terreno abierto cubierto de pasto. Una vez dentro, descubrieron que 2 invitados más ya habían llegado antes que ellos, haciendo que el número total de personas en la isla fuera de 10. Entre ellos estaba Vera Claythorne, la maestra contratada para servir como secretaria de los Owen. También se encontraba Philip Lombard, un explorador, Wargrave, un juez, Blore, un detective, Armstrong, un doctor, MacArthur, un general, Brent, una mujer profundamente religiosa y experta en educación moral infantil, Marston, un joven imprudente proveniente de una familia adinerada, y por supuesto los 2 sirvientes, Thomas y Ethel. Mientras todos se instalaban en sus habitaciones, cada uno parecía revelar algo de su personalidad a través de sus acciones. Brent bebía té con tranquilidad, MacArthur miraba una vieja fotografía de su esposa, Marston consumía drogas de manera casual, las manos del Dr. Armstrong temblaban de forma notable, Wargrave tomaba medicina para su enfermedad, y Philip Lombard escondía discretamente una pistola dentro de su cajón. En cada habitación también había un poema llamado 10 soldaditos, una rima inquietante sobre soldados que iban muriendo uno por uno. Más tarde, después de vestirse para la cena, el grupo se reunió para una comida elegante preparada por Thomas y Ethel, mientras todos esperaban que los Owen finalmente aparecieran como sus anfitriones. En el centro de la mesa del comedor había 10 pequeñas figuras de soldados. Al verlas, todos recordaron de inmediato aquella vieja canción infantil que habían escuchado cuando eran niños. El mismo poema también estaba colocado por toda la casa, incluso dentro de sus habitaciones, y así comienza la historia de "Y no quedó ninguno". Durante la cena, mientras los 8 invitados conversaban, Wargrave habló con orgullo sobre sus 40 años en el mundo de la ley y sobre las muchas personas importantes que había conocido. Armstrong reveló que alguna vez había servido como doctor militar, mientras que el general MacArthur mencionó que sabía del señor Owen por sus tiempos como estudiante de historia militar, aunque en realidad nunca había visto su rostro. MacArthur explicó que Owen significaba Ulick Norman Owen. Sin embargo, a Vera eso le pareció extraño, porque la mujer que la había contratado también usaba las iniciales Owen, supuestamente por una Nancy Owen. Para Vera, que un esposo y una esposa compartieran exactamente las mismas iniciales, parecía demasiado conveniente como para ser una simple coincidencia. Brent preguntó entonces cuándo conocerían finalmente a los Owen, pero Thomas explicó que no había teléfono en la isla para poder contactarlos. Según él, Narracot llevaba cartas y suministros cada mañana, así que tal vez la pareja llegaría con él al día siguiente. En ese momento, Armstrong recordó algo ocurrido durante el camino al puerto. Marston había conducido de manera imprudente y casi rozó el auto de Armstrong. Ambos ya habían discutido antes, y los demás tuvieron que intervenir para calmar la situación, recordándoles que había damas presentes y que lo correcto era resolverlo como caballeros. Al final, Marston suavizó la tensión y se disculpó con Armstrong mediante un apretón de manos. Pero justo cuando la cena estaba por terminar, una voz repentina resonó por toda la habitación. La voz acusó a las 10 personas de asesinato, mencionándolas una por una. Armstrong fue acusado de matar a Louis, Brent fue señalada como culpable por la muerte de Beatriz, Blore fue acusado por Landor, Vera por Cyril, Lombard por la muerte de 21 miembros de una tribu de África Oriental, MacArthur por Henry, Marston por John y Lucy, Wargrave por Seton, y finalmente Thomas y Ethel fueron acusados por la muerte de Brady. Quienquiera que los hubiera llevado hasta esa isla claramente sabía todo sobre ellos, y aquello apenas era el comienzo.
presos del pánico, todos corrieron para encontrar la fuente de la voz. La búsqueda los llevó hasta la parte baja de la casa, donde descubrieron un gramófono conectado a bocinas distribuidas por toda la mansión. El mensaje no estaba siendo dicho en vivo, era una grabación preparada con anticipación. Al mismo tiempo, Ethel se desplomó repentinamente en la cocina. Thomas la llevó rápidamente a su habitación, y Armstrong le administró un sedante suave para ayudarla a descansar. Pero mientras Armstrong se retiraba, escuchó que Ethel sonaba aterrorizada, mientras Thomas le ordenaba con dureza que se quedara callada. Poco después, Thomas se vio obligado a explicar lo que sabía sobre los Owen. La verdad era todavía más extraña. Ni él ni Ethel los habían conocido jamás. Ambos habían sido contratados por medio de cartas y recibieron instrucciones para reproducir aquella grabación a una hora específica, supuestamente como parte de una sorpresa. Lo mismo ocurría con todos los demás invitados. Nadie había visto nunca a los Owen. Entonces Thomas reveló algo mucho más oscuro. Él y Ethel habían trabajado alguna vez para una anciana llamada señora Brady, a quien consideraban casi como parte de su familia. Sin embargo, cuando ella les dejó casi nada en su testamento, Thomas la asfixió hasta matarla con una almohada. Después de eso, uno por uno, los demás comenzaron a revelar su propio pasado. Armstrong admitió que una paciente llamada Louie murió durante una operación arriesgada. MacArthur confesó que Henry, un joven soldado bajo su mando, murió durante una misión que él mismo le asignó. Wargrave insistió en que Seton fue ejecutado justamente por sus crímenes. Blore explicó que Landor, un criminal y borracho, murió después de ahogarse con su propio vómito tras un arresto. Vera recordó entonces a Cyril, el niño que alguna vez cuidó. Un día, Cyril fue a nadar sin que ella lo supiera y terminó ahogándose. Vera aseguró que intentó salvarlo, aunque no sabía nadar, y que casi perdió la vida en el proceso. Luego estaba Lombard, quien fue el único que no mostró ningún remordimiento. Él admitió abiertamente haber matado a 21 personas por su propio beneficio. Incluso señaló a los demás, acusándolos de esconderse detrás de excusas y de fingir que sus acciones habían sido accidentes o simples malentendidos. También hizo notar que Brent no había confesado nada, mientras que Marston apenas parecía recordar a sus víctimas. La tensión aumentó de inmediato, pero Wargrave intervino y restauró el orden. Propuso que todos abandonaran la isla juntos a la mañana siguiente, cuando Narracott regresara. Más tarde esa misma noche, mientras todos se preparaban para descansar, Marston recordó de pronto a John y Lucy, dos niños que una vez atropelló con su auto. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, había culpado a los padres de los niños por no haberlos vigilado correctamente. Armstrong, todavía afectado por todo lo que estaba ocurriendo, consideró cruel la actitud de Marston. Entonces, sin ninguna advertencia, Marston se desplomó. Comenzó a ahogarse violentamente con su bebida, derramando sangre mientras moría frente a todos. Al revisar su cuerpo, Lombard, Armstrong y Blore encontraron drogas entre sus pertenencias. En ese momento parecía posible que aquello que Marston había consumido tuviera algo que ver con su muerte repentina. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Ethel fue atormentada por un sueño perturbador. En él revivía el momento en que Thomas mató a la señora Brady, un recuerdo que la había dejado profundamente traumatizada. Durante mucho tiempo, Ethel había vivido con miedo, obligada a guardar silencio por Thomas. Poco después, Ethel despertó de repente. Alguien golpeó la puerta de su habitación y luego entró. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Thomas despertó urgentemente a Armstrong y le pidió que revisara a Ethel. Algo se sentía mal, y cuando Armstrong la examinó, la verdad quedó clara. Ethel llevaba varias horas muerta. Cuando Vera se enteró, llevó de inmediato a Armstrong al comedor y le señaló algo escalofriante. El número de figuras de soldados sobre la mesa había bajado de 10 a 8. Para ella, aquello era una señal clara de que las muertes estaban siguiendo la rima. Sin embargo, Armstrong lo descartó, pensando que Vera estaba analizando demasiado las cosas. Mientras Armstrong se alejaba, Vera comenzó a experimentar alucinaciones vívidas. Vio a la madre de Cyril en la playa, advirtiéndole a su hijo que no nadara. Después apareció Hugo, el tío de Cyril, trayendo de vuelta los recuerdos de su pasado. Mientras tanto, Blore y Lombard observaron con más cuidado el cuerpo de Marston. Al revisar su aliento, notaron el inconfundible olor a cianuro. Eso confirmaba que no había sido un accidente. Marston no se había ahogado por sí solo. Alguien había envenenado su bebida. Durante el desayuno, ahora mucho más simple debido a la muerte de Ethel, Vera preguntó si alguien había movido las figuras de soldados. Nadie lo admitió. Entonces, ella señaló cómo las muertes coincidían perfectamente con la canción infantil. Una víctima se había ahogado, otra había muerto mientras dormía, y ahora el número de figuras había bajado de acuerdo con esas muertes. La sospecha se dirigió rápidamente hacia Armstrong. Él tenía acceso a medicinas, él había tratado a Ethel, y además ya había tenido un conflicto con Marston antes. Las acusaciones comenzaron a volar y la tensión aumentó en la mesa.
Armstrong, claramente ofendido, permitió que todos revisaran su equipaje, pero insistió en que también revisaran las pertenencias de Wargrave, ya que el juez también llevaba medicación para su enfermedad. Ambas maletas fueron examinadas, pero no encontraron nada sospechoso, solo medicina común. Vera se disculpó, pero Armstrong estaba furioso por haber sido acusado. Molesto, reclamó antes de retirarse, indignado por la forma en que lo habían tratado, y preguntándose quién demonios creían que era. Más tarde, Vera cuestionó a Lombard sobre su pasado. Sin dudarlo, él explicó que alguna vez robó diamantes a una tribu africana y admitió que había muchas más personas a las que había matado por beneficio personal. En otro lugar, el general MacArthur estaba sentado solo, perdido en sus pensamientos. Recordó el día en que Henry murió. Aquella muerte no había sido simplemente una baja de guerra, como él había afirmado alguna vez. La verdad era mucho más oscura. Henry había recibido un disparo, y MacArthur había sido responsable. Sin ninguna señal de los Owen y con Thomas, afirmando que llevaba una semana en la isla, sin haberlos visto jamás, Lombard comenzó a formar una teoría. Creía que los Owen podrían estar escondidos en algún lugar de la costa rocosa. Por eso, él y Blore fueron a investigar, buscaron debajo de los acantilados y entre las rocas, pero no encontraron absolutamente nada. No había señales de que existiera alguien más en la isla. Después de recorrer la línea de la costa sin encontrar nada, Lombard y Blore regresaron a la casa y se encontraron con Armstrong. Poco después, un ruido repentino surgió desde la habitación de Marston. Lombard pensó de inmediato que podría tratarse de Owen, así que tomó rápidamente su arma antes de abrir la puerta. Pero en lugar de descubrir a un cerebro oculto detrás de todo, encontraron a Thomas sacando una tienda de campaña de debajo de la cama, porque planeaba dormir en otro lugar en lugar de compartir habitación con un cadáver. Sin señales de rescate todavía, el grupo comenzó a empacar sus pertenencias y a esperar la llegada de Narracott. Thomas se quedó atrás, todavía atado por su contrato, mientras que el general MacArthur parecía convencido de que nadie llegaría jamás. Después de encontrarse brevemente con MacArthur cerca del acantilado, Vera regresó a la casa y notó a Wargrave tomando el sol tranquilamente. Luego pasó un tiempo hablando con Brent, quien finalmente reveló su pasado. Beatrice había sido una huérfana de guerra que trabajó como criada para Brent. Cuando Beatrice quedó embarazada fuera del matrimonio, Brent, guiada por sus estrictas creencias religiosas, la echó de la casa. Desesperada y completamente sola, Beatrice terminó quitándose la vida al arrojarse frente a un tren. Mientras Vera regresaba al interior de la mansión, Blore, que estaba cerca, notó un grupo de aves dando vueltas cerca del acantilado. Algo no se sentía bien, así que decidió investigar. Al llegar, descubrió el cuerpo de MacArthur. El general había sido asesinado, golpeado con un objeto pesado. Cuando Vera se enteró de su muerte, revisó de inmediato las figuras en la mesa del comedor. Justo como temía, una más había desaparecido. Ahora solo quedaban 7. El patrón seguía avanzando exactamente como lo describía la rima. El grupo volvió a reunirse, tratando de entender quién era realmente Owen. Blore reveló entonces que Lombard llevaba un arma. Lombard explicó que había recibido instrucciones por carta para llevarla como medida de seguridad, en caso de que surgieran problemas en la isla. En esencia, había sido contratado como protección. Pronto se dieron cuenta de que todos habían sido invitados mediante la misma agencia, arreglada por un hombre llamado Isaac Morris. Wargrave comenzó a cuestionar por qué cada uno había aceptado venir. Él mismo había sido invitado bajo el pretexto de reunirse con un viejo conocido, y le dijeron que la isla ayudaría a mejorar su salud. Brent fue invitada para educar a unos niños que ni siquiera existían. Blore fue contratado para vigilar a alguien que ocultaba un secreto, y además recibió una lista completa de los invitados. Armstrong fue llevado hasta allí para tratar a una esposa supuestamente enferma. Entonces Wargrave señaló algo inquietante. Los nombres Ulick Norman Owen y una Nancy Owen compartían las mismas iniciales, UN Owen, y al pronunciarlas juntas sonaban como unknown, es decir, desconocido. Esa comprensión cambió por completo la situación. Wargrave concluyó que Lombard tenía razón en una cosa. El asesino efectivamente estaba en la isla, pero no estaba escondido afuera. El asesino estaba dentro de la casa y tenía que ser uno de ellos. La sospecha cayó rápidamente sobre Thomas. Él se movía en silencio, tenía acceso a todas las habitaciones, y Armstrong incluso lo había escuchado, amenazando a Ethel la noche anterior. Pero Lombard se negó a creer que Thomas fuera el responsable. Insistió en que debía haber alguien más, una 11ª persona escondida en algún lugar de la isla, y estaba decidido a encontrarla y matarla. No mucho después, Thomas llamó a todos para cenar, pero para entonces la confianza ya había desaparecido por completo. Algunos se negaron a comer, temiendo que la comida estuviera envenenada. Mientras terminaba el día y Narracott seguía sin llegar, la situación se volvió innegable. Estaban completamente aislados. Sin otra opción, todos se retiraron a sus habitaciones. El miedo tomó el control. La sospecha se volvió más fuerte. Uno por uno, cerraron sus puertas, solos con sus pensamientos, sabiendo que el asesino seguía entre ellos.
y ni siquiera eso logró protegerlos. A la mañana siguiente, el caos estalló. Armstrong tocó repentinamente el gong para despertar a todos. Cuando fue a pedir café, encontró a Thomas muerto en un estado horrible. Su cuerpo había sido brutalmente abierto, justo como la siguiente línea de la canción infantil. 7 soldados cortando madera, uno es cortado por la mitad, y entonces quedaron 6. En ese momento Armstrong comprendió la verdad. Quienquiera que los hubiera llevado hasta allí estaba jugando un juego retorcido, siguiendo la rima paso a paso. Aún así, intentó convencerse de que tal vez todo podría detenerse ahí, porque el siguiente verso mencionaba una picadura de abeja, y en la isla no parecía haber abejas por ninguna parte. Vera lo sacó de su pánico con una fuerte bofetada, obligando a todos a mantener la calma. Después, Lombard y Blor movieron el cuerpo de Thomas al dormitorio, colocándolo junto a Ethel, mientras limpiaban la sangre del lugar donde lo habían encontrado. Mientras tanto, Armstrong se acercó a Wargrave en el comedor y le sugirió que trabajaran juntos, admitiendo que ya no confiaba en los demás. Poco después, Armstrong se fue para vigilar a Vera, quien estaba preparando bebidas. Brent se negó a tocar cualquier cosa que Vera preparara, preocupada de que pudiera estar envenenada. En ese punto, todos comenzaron a separarse y a moverse por su cuenta. Entonces, mientras Vera pasaba por el comedor de camino a su dormitorio, se quedó paralizada. Las figuras habían cambiado otra vez. Ahora solo quedaban 5. De inmediato, Vera tocó el gong para llamar a todos de vuelta. Y una vez más, el patrón continuó. La siguiente víctima fue Brent. Había sido asesinada con veneno, administrado de una forma que se asemejaba a una picadura de abeja, coincidiendo perfectamente con la rima. Después de que llevaron su cuerpo a su habitación, el pánico se extendió todavía más. Lombard corrió de regreso a su dormitorio y descubrió algo aún peor. Su arma había desaparecido. Eso lo cambió todo. Significaba que alguien había tenido acceso a una llave de repuesto, probablemente una que pertenecía a Thomas. Las acusaciones explotaron de inmediato. Lombard sospechó de Armstrong, ya que él fue quien encontró el cuerpo de Thomas. Armstrong respondió señalando que Lombard también había manipulado el cuerpo después. Blor se unió a las acusaciones contra Lombard, pero Lombard rápidamente dirigió la sospecha hacia Blor, argumentando que él había sido el último en llegar a la escena. Lombard incluso propuso una teoría. Blor pudo haber tomado la llave de repuesto, regresar a su habitación, esperar a que los demás se reunieran y luego robar el arma en silencio. Pero Blor lo negó todo. Afirmó que se había retrasado porque había estado en el baño durante bastante tiempo. Sin respuestas claras, los 5 decidieron registrar toda la casa. Buscaron en cada habitación, en cada rincón y en cada posible escondite. Despedazaron muebles, rasgaron cojines y revisaron todo lo que pudieron, pero la llave de repuesto y el arma no aparecieron por ninguna parte. Al final se quedaron únicamente con comida enlatada y una paranoia cada vez más intensa. Se sentaron juntos, intercambiando miradas sospechosas, mientras cada uno se preguntaba quién era realmente el asesino. Sin que ninguno de ellos lo supiera, la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. La llave desaparecida y el arma habían sido escondidas en un lugar que nadie sospecharía jamás, dentro de la boca de una alfombra con forma de oso. Afuera caía una fuerte lluvia. La electricidad seguía cortada y 5 cuerpos yacían dentro de la casa. La atmósfera se volvió sofocante y el miedo tomó el control por completo. Para evitar otro asesinato, acordaron una regla estricta. Nadie se movería solo a menos que fuera absolutamente necesario. O permanecían juntos como grupo, o solo una persona se movía a la vez. Esa noche comieron una comida simple y se sentaron juntos, tratando de encontrarle sentido a todo. Lombard comenzó a interrogar a Wargrave sobre su pasado. Poco a poco quedó claro que Wargrave había sentenciado a muchas personas a muerte a lo largo de los años. Y no solo eso, siempre se quedaba para presenciar las ejecuciones personalmente. Para él, aquello formaba parte de su responsabilidad. La conversación cambió entonces hacia Edward Seton, un hombre que alguna vez fue declarado inocente por la prensa. Wargrave insistió firmemente en que Seton era culpable. Según él, había evidencia innegable, incluyendo una libreta personal llena de pensamientos perturbadores que revelaban su verdadera naturaleza. Seton había torturado y matado a sus víctimas de formas brutales, incluso dejando pistas para guiar a la policía, como si disfrutara ser perseguido. El día de su ejecución, Seton se negó a usar una capucha. No mostró miedo. Al contrario, parecía burlarse de la justicia misma. Incluso ahora, Wargrave admitía que el recuerdo de Seton seguía presente en su mente. Después de esa conversación, todos se sentaron juntos, en una habitación, intentando mantenerse cerca. Solo Wargrave se apartó, eligiendo leer solo en otra habitación, convencido de que no habría problema si únicamente una persona se alejaba. Pero tan pronto como Wargrave se fue,
La sospecha volvió a crecer. Lombard y Blor comenzaron a cuestionarlo. Para ellos, Wargrave compartía la misma mentalidad que el asesino, alguien que creía tener derecho a castigar a los culpables. Blor incluso sugirió que Wargrave, estando solo, podría estar preparando el siguiente asesinato. Vera, agotada por el miedo constante y por las acusaciones, decidió regresar a su habitación. Permitió que los demás la vigilaran si querían, pero ya no podía soportar la presión. Sola en su dormitorio, su mente empezó a desmoronarse. Los recuerdos de su pasado regresaron en oleadas. Recordó su relación con Hugo, el tío de Cyril, y lo lejos que habían llegado las cosas entre ellos. La culpa que había enterrado durante tanto tiempo comenzó a salir de nuevo a la superficie. Pronto, su miedo se salió de control. Vera empezó a ver a Cyril por todas partes, sintiendo como si algo la estuviera asfixiando. Abrumada, terminó desplomándose. Su grito hizo que los demás corrieran hacia su habitación. Lombard, Blor y Armstrong entraron y le ayudaron a recuperar la conciencia. Después, uno por uno, salieron brevemente de la habitación, cada quien usando una excusa distinta. Armstrong fue por medicina, Blor fue por una bebida, Lombard fue por vino para calmarla. Cuando volvieron a reunirse, algo extraño llamó su atención. Había un gancho en el techo de la habitación de Vera, algo que no existía en ninguna de las otras habitaciones. Momentos después, se dieron cuenta de algo todavía más inquietante. Wargrave no había regresado. A pesar de que el grito de Vera había resonado por toda la casa, él nunca apareció. Fueron a revisarlo y una vez más ocurrió lo peor. Wargrave fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, y su cuerpo había sido preparado con una peluca de juez colocada sobre él. Movieron su cuerpo a su habitación, pero ahora solo quedaban 3 hombres junto a Vera, y como antes, la sospecha explotó de nuevo. Cada uno de ellos había salido brevemente de la habitación de Vera, así que todos habían tenido una oportunidad. Sin embargo, ninguno podía probar nada. El patrón continuaba perfectamente. La rima mencionaba un tribunal y ahora Wargrave, el juez, estaba muerto. Solo quedaban 4. Las figuras reflejaban exactamente el mismo número. Con el miedo y la desesperanza tomando el control, el grupo comenzó a perder la calma. La presión era tan fuerte que algunos intentaron escapar de la realidad, recurriendo al alcohol y a las drogas, buscando adormecerse y olvidar, aunque fuera por un momento, la pesadilla en la que estaban atrapados. A medida que la tensión los empujaba cada vez más al límite, comenzaron a beber demasiado, intentando alejar el miedo que ya dominaba la casa. En medio de ese estado, Armstrong sugirió algo inquietante. Señaló a los cercanos que parecían Lombard y Vera, insinuando que quizá ellos dos eran en realidad el misterioso señor y la misteriosa señora Owen. Después de un rato, todos se retiraron a sus habitaciones. Sin embargo, Lombard, todavía atrapado por el ambiente del momento, fue a la habitación de Vera y se acercó más a ella. Al mismo tiempo, Blor escuchó pasos afuera. Cuando revisó las escaleras, se dio cuenta de que era Armstrong, moviéndose de una forma sospechosa. Blor fue de inmediato a informar a Lombard, convencido ahora de que Armstrong era el verdadero asesino. A Vera le dijeron que permaneciera en su habitación y cerrara la puerta con llave, mientras Lombard y Blor salían a buscar a Armstrong. Sola otra vez, la mente de Vera regresó al pasado. Después de la muerte de Cyril, la culpa y el trauma la habían empujado hasta el límite. Incluso había sido internada en una institución mental. Hugo la visitó allí y después decidió llevarse a la madre de Cyril, esperando que la distancia la ayudara a sanar. Vera le pidió alguna vez a Hugo que se quedara con ella, pero él eligió regresar a su propia vida, dejándola atrás. Mientras tanto, Lombard y Blor registraron toda la isla, pero Armstrong no apareció por ninguna parte. Cuando regresaron a la mansión, algo se sintió todavía más extraño. Las figuras de soldados habían bajado a 3, y de manera inexplicable, el arma desaparecida de Lombard ahora estaba de vuelta sobre la cama. La sospecha aumentó de nuevo. Lombard y Blor comenzaron a acusarse mutuamente, porque durante la búsqueda se habían separado. Cualquiera de los dos pudo haber matado a Armstrong, pero Vera lo veía de otra forma. Ella recordó la siguiente línea de la rima. 4 soldados salieron al mar, uno fue llevado por un arenque rojo y entonces quedaron 3. Para Vera, la frase arenque rojo sugería un engaño. Tal vez eso significaba que Armstrong no estaba realmente muerto, sino escondido en algún lugar. Después de todo, Armstrong había sugerido antes poner música para calmar a todos. Ese pudo haber sido el momento perfecto para llevar a cabo otro asesinato, incluyendo el de Wargrave. La sospecha contra Armstrong se volvió más fuerte. Entonces Blor finalmente admitió la verdad sobre su propio pasado. Landor no había muerto por accidente. Blor lo había matado, pisoteándolo brutalmente hasta causarle la muerte. Con esa confesión decidieron un plan desesperado. Encontrarían a Armstrong y lo matarían antes de que él pudiera atacar de nuevo. Incluso planearon encender una fogata en el acantilado por la noche, con la esperanza de que alguien pudiera verla y acudir a rescatarlos. Sin perder tiempo, Vera y Lombard empacaron sus cosas y se dirigieron hacia el acantilado. Pero Blor, convencido de que Armstrong todavía estaba dentro de la casa, decidió quedarse atrás, listo para enfrentarlo con un arma.
El tiempo pasó y cuando Blor no regresó, Vera y Lombard empezaron a preocuparse. Lombard le dijo a Vera que esperara mientras él volvía a la casa para revisarlo, pero la rima continuó cumpliéndose como antes. 3 soldados fueron al zoológico, uno fue tomado por un oso y entonces quedaron 2. Blor fue encontrado muerto, brutalmente apuñalado, con su cuerpo envuelto en una alfombra de oso. Ahora solo quedaban Vera y Lombard. Desesperados, registraron la isla una vez más, intentando encontrar a Armstrong. Finalmente, Vera vio algo cerca de las rocas. Cuando se acercaron, descubrieron la verdad. Era el cuerpo de Armstrong. Eso significaba que él nunca había sido el asesino. Con solo ellos 2 restantes, la situación se volvió todavía más peligrosa. Lombard comenzó a creer que debía existir una 11ª persona escondida en la isla, pero Vera empezó a pensar diferente. Lombard había regresado antes a la casa. Él había tenido la oportunidad de matar a Blor. En ese momento, sin nadie más en quien confiar, Vera aprovechó su oportunidad y tomó el arma. Ahora solo estaban ellos 2 frente a frente, cada uno convencido de que el otro era el asesino. Lombard intentó recuperar el arma y le dijo a Vera que la necesitaba, pero ella reaccionó de inmediato. Disparó varias veces y lo mató en el acto. Al principio, Vera sintió una especie de alivio. En su mente, el asesino finalmente estaba muerto, pero esa sensación no duró. La culpa que había cargado durante tanto tiempo comenzó a surgir de nuevo, más fuerte que nunca. Sus pensamientos regresaron al juicio, cuando logró escapar de todas las acusaciones, porque la verdad era mucho más oscura de lo que había dicho. Vera no simplemente había fallado al intentar salvar a Cyril. En realidad, ella le permitió ahogarse. Su plan había sido calculado. Si Cyril moría, su madre adinerada le dejaría todo a Hugo, y si Hugo heredaba esa fortuna, Vera creía que podría casarse con él y vivir una vida de lujo. Pero todo se vino abajo. Hugo finalmente se dio cuenta de lo que Vera había hecho. Disgustado por sus acciones, se alejó de ella por completo. Sin pruebas, no pudo exponerla, pero su odio hacia ella era evidente. Ese rechazo terminó rompiendo a Vera. La culpa, el desamor y el colapso de su plan la llevaron a una institución mental. Ahora sola en la isla, Vera se convenció de que por fin todo había terminado. Se sintió segura. Caminó de regreso a la mansión con una extraña sensación de calma, incluso imaginando a Cyril a su lado. Pero en el momento en que entró en su habitación, todo cambió. El gancho en el techo, que antes había estado vacío, ahora sostenía una cuerda. Debajo de ella había una silla colocada cuidadosamente. La mente frágil de Vera comenzó a quebrarse. Abrumada por la culpa y atormentada por los recuerdos de Hugo, empezó a ceder lentamente ante la sugerencia que alguien había plantado en su mente. Casi sin darse cuenta, subió a la silla y colocó la cuerda alrededor de su cuello. Entonces la puerta se abrió. En su estado inestable, Vera creyó que era Hugo, pero la verdad era mucho más aterradora. Wargrave seguía vivo. El hombre en quien todos habían confiado como una víctima más, había estado orquestando todo desde el principio. Antes, cuando Armstrong le pidió trabajar juntos, Wargrave usó esa oportunidad para manipularlo. Fingió su propia muerte usando una herida de disparo falsa, sabiendo que Armstrong convencería a los demás de mover su cuerpo sin realizar un examen adecuado. Todo formaba parte de su plan. Más tarde, esa misma noche, Wargrave atrajo a Armstrong hacia el exterior, afirmando que había visto algo cerca de la orilla, pero en realidad era una trampa. Armstrong fue asesinado para encajar con la siguiente línea de la rima. Cada muerte había sido cuidadosamente ejecutada. Nadie sospechó del frágil juez anciano. Ahora, con Vera como la última pieza de su juego, Wargrave reveló su verdadero motivo. Quería juzgar a aquellos que habían escapado de la justicia, pero más que eso, quería crear algo inolvidable. Inspirado por la mente retorcida de Seaton, Wargrave vio todo aquello como su obra maestra final, un crimen perfecto, una secuencia de asesinatos llevados a cabo con precisión, dejando atrás únicamente cuerpos y ningún asesino claro. Su obsesión era todavía más profunda. Desde la infancia, Wargrave había sentido una extraña satisfacción al presenciar la muerte. Después de 40 años sentenciando personas a morir, su mente había sido moldeada por esa idea de justicia y castigo. Y ahora, enfrentando una enfermedad terminal, eligió terminar su vida creando un último acto extraordinario. Un caso que confundiría al mundo, un misterio que nadie podría resolver jamás. Desde el principio, Wargrave había elegido a Vera para ser la última sobreviviente. Ella era la más frágil, la más atormentada y la más fácil de romper. Incluso la cuerda en su habitación había sido preparada con anticipación. Mientras Vera luchaba y suplicaba ayuda, Wargrave no mostró misericordia. Retiró la silla y así Vera se convirtió en la víctima final. Con su plan completo, Wargrave caminó tranquilamente hacia el comedor, limpió el arma para borrar sus huellas y luego la colocó cuidadosamente. Finalmente apretó el gatillo bajo su barbilla, haciendo que el arma saliera
saliera disparada por la habitación, de modo que pareciera que alguien más le había disparado. Y con eso, su obra maestra quedó terminada. 10 personas fueron llevadas a una isla aislada, 10 cuerpos quedaron atrás, y no quedó ningún asesino que encontrar. Así que la moraleja de la historia es clara. Si un extraño rico te invita a una isla espeluznante, sin teléfono, con un poema de asesinato en cada habitación y 10 pequeñas estatuas sobre la mesa, quizá lo mejor sea quedarte en casa y beber té.